Durante un año he estado rastreando el gasto militar de España y los movimientos del Ministerio de Defensa, desde las partidas extra que se aprueban en casi cada Consejo de Ministros hasta las relaciones armamentísticas entre España e Israel. Antes de cada artículo, como siempre, como periodista, he escrito al Ministerio de Defensa y lo que me he encontrado es la opacidad más absoluta. Luego os hablaré de esto, porque antes, si hablamos de gasto militar, hay que hablar, obviamente, de ese anuncio de Pedro Sánchez de llegar al 2% del PIB en gasto en defensa, entre comillas, antes de 2029. También este anuncio está rodeado de momento de mucha opacidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el origen de esos fondos, que lógicamente se tendrán que detraer de otras partidas. Según el criterio utilizado por la OTAN para cifrar el gasto militar de cada Estado miembro, el de España en 2024 fue de 19.723 millones de euros. Eso supone un 1,28% del PIB. España es el último país en este ranking publicado por la OTAN en cuanto a ese porcentaje del Producto Interior Bruto. Y eso que el gasto militar no ha parado de crecer en España desde 2020. Entonces era de 11.240 millones de euros. Ahora de esos 19.723 millones de euros. Es decir, un aumento de 8.483 millones de euros en 4 años. Un 75,5%. Por cierto, aunque ahora protesten, y sobre todo en el caso de Podemos, incluso llamen señor de la guerra a Pedro Sánchez, todo este aumento en el gasto militar se produjo tanto con Unidas Podemos, primero, como con Sumar, después, sentados en el Consejo de Ministros. Precisamente han sido esas discrepancias en el gobierno de coalición lo que llevó a reunirse a Pedro Sánchez con Yolanda Díaz y prometerle a esta que no iba a haber una merma en el gasto social. Tras la reunión y a través de un comunicado, desde Sumar señalaron que era necesario avanzar hacia un modelo de defensa y de seguridad europea autónomo, defensivo y disuasorio, que apueste por el multilateralismo y la defensa de la paz y la seguridad en el marco de las Naciones Unidas. Reiteraron, además, que el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros de forma individual no garantiza la superación de los problemas de coordinación y falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la UE. No garantiza, dicen, una mayor autonomía estratégica ni mayores cuotas de seguridad compartida. Este es el gasto oficial en militarismo, pero el gasto real está muy por encima de la partida oficialmente consignada al Ministerio de Defensa, 12.827 millones de euros, en 2025, tras la prórroga de las cuentas de 2024, y también está por encima de la cifra dada por la OTAN con ese criterio de análisis que tiene la Alianza Atlántica. Tal y como apuntan desde Centre de las, a estas partidas habría que sumarle otras, como por ejemplo las transferencias de crédito, que casi en cada Consejo de Ministros se aprueban sin pasar por el Congreso, 1.200 millones de euros en lo que va de 2025, y solo se han celebrado 9 Consejos de Ministros, o los costes del personal paramilitar de la Guardia Civil, o los intereses de la deuda correspondientes al total del gasto militar. Con todo esto, dicen en Delas, el gasto real militar de España en 2024 fue de 28.935 millones de euros, un 1,82% del PIB. Es decir, que cuando lleguemos a ese 2% del PIB en gasto oficial, en realidad estaremos gastando mucho más. Pero si hablamos de opacidad en el Ministerio de Defensa, hay que hablar de esa doble moral que España mantiene en relación al genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Es verdad que es de los países europeos que con más contundencia lo ha condenado, pero igual se suma a la querella sudafricana contra el genocidio de Israel en Gaza o reconoce al Estado palestino que el PSOE vota en contra de romper todo tipo de relaciones con el país de Netanyahu. El 12 de febrero de 2024, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, dijo que desde el 7 de octubre de 2023, día en el que se produjeron los atentados terroristas de Hamás, no se había autorizado ninguna operación de venta de armas a Israel desde España. Sin embargo, Alejandro Pozo, investigador de nuevo del Centre de las, mostró como el portal oficial de Datacomex de Comercio Exterior indicaba que en noviembre de 2023 España había exportado bienes de la categoría 93, donde se incluyen, por ejemplo, bombas, granadas, torpedos, minas o misiles por valor de 987.000 euros. Casi peor que venderle armas a Israel es comprárselas, porque supone financiar el genocidio. En octubre de 2024, en una información adelantada por El País, se decía que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le había informado a Pablo Bustinduy, de Sumar, de que no estaban en vigor ninguno de los contratos con empresas armamentísticas de Israel, que solo se había contratado el arreglo de piezas. Entonces yo fui a la plataforma de contratación del sector público y comprobé que había muchos contratos con empresas israelíes de armas, incluso alguno con Guardian Homeland Security, cuya filial en España, Guardian Spain, muestra en Instagram fotos de palestinos encapuchados y desnudos a los que identifica como terroristas de Hamás. Ante esto, escribí al Ministerio de Defensa preguntándoles qué contratos estaban en vigor y cuáles no. Incluso les dije que me dijeran, por favor,
en donde podría comprobar cuáles estaban en vigor y cuáles no. La respuesta, como siempre, fue ninguna. Así que habrá que creerse a Margarita Robles. Todo esto que os he contado y mucho más lo he contado antes en diversos artículos publicados en La Marea, de los que os dejo por aquí abajo el enlace, y si os gustan estos vídeos, por favor, suscribíos al canal.